Señor y Padre nuestro, te agradezco que me das la oportunidad de poder compartir un mensaje más con mis hermanos en Cristo. Te pido que suplas mi necesidad intelectual, Señor, que puedas, por favor, Señor, que me ayudes a transmitir este mensaje a través de tu palabra. Te pido, por favor, que dispongas también de del corazón de mis hermanos en Cristo, que estén dispuestos a escuchar, a aprender y sobre todo a poner en práctica, Señor. Te lo pido, por favor, porque es tu palabra viva y eficaz, Señor, y tu palabra en práctica sin duda nos hace vivir en santidad y vivir conforme tú lo has establecido. Te lo pido por favor en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, el tema del día de hoy lo titulé Viviendo una vida santa. Nuestro texto base será Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. No será un tema o una predicación expositiva, pero ese será nuestro texto base. Repito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16. Daré lectura. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bien, el tema así lo titulé, Viviendo una vida santa. Primero que nada, quisiera definir o debemos de entender qué es la santidad. Ahora, ¿a qué se refiere la santidad? Para poder vivir una vida santa, primero debemos de entender ese concepto. Bien, ser santo es estar separado o apartado. En el Nuevo Testamento la palabra griego es agaios, que significa separado, estar separado o consagrado. Ahora bien, ¿quién debe ser santo? Sin duda ser santo es un mandato, pero no aplica para todo el mundo, mis hermanos. ¿Cómo vamos a exigirle a quien no ha cambiado su naturaleza, a quien no demuestra un comportamiento bíblico que sea santo? Alguien que no ha nacido de nuevo no puede ser santo. Alguien que vive en pecado, en situaciones ilícitas, ¿cómo le podremos exigir o cómo vamos a pedirle que viva una vida de santidad? En otras palabras, el humano de manera natural no puede vivir en santidad. Le es imposible porque su naturaleza no ha cambiado. Esto es como pedirle a un perro que se comporte como un gato o a un gato que se comporte como un perro. Sus naturalezas mientras no cambien, su comportamiento es acorde a la naturaleza que ellos tienen. Recuerden o debemos de recordar que los que hemos nacido de nuevo ahora adoptamos una nueva naturaleza, tenemos una nueva naturaleza la cual que el Espíritu Santo que mueve a nosotros tiende a reflejar y nos obliga, nos incita a vivir en santidad. Vivir en santidad como tal no es opcional, es un imperativo bíblico, debes vivir en santidad, debes de ser santo, porque como lo acabamos de leer hace un momento, eh, Pedro menciona, sed santos porque yo soy santo, haciendo alusión al Antiguo Testamento. Entonces, esto nos automáticamente nos lleva a preguntarnos, pero a respondernos al mismo tiempo, ¿quién sí puede vivir en santidad? Para ser santo o vivir en santidad, primero debemos ser salvos. Y esto no es por decisión propia, sino por gracia. Pues lo podemos ver en Efesios 2, 8, 9, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, entonces ahora sí podemos definir que el creyente debe vivir en santidad porque al adquirir una nueva naturaleza, al ser salvo por gracia, ahora debe de cumplir con aquella obligación que le es encomendada, al menos una de tantas, que es vivir en santidad. Ahora debemos de entender y comprender, mis hermanos, que nuestro comportamiento no puede ser el mismo que antes de nacer de nuevo. Si decimos que hemos nacido de nuevo y nuestro comportamiento sigue permaneciendo igual, seguimos permaneciendo bajo los mismos pecados, sin duda nos estamos engañando a nosotros mismos y engañamos a los demás tal vez, o tal vez ni siquiera eso, pero al menos a nosotros mismos sí nos estaríamos engañando. Una persona que ha nacido de nuevo
sin duda refleja en su comportamiento, refleja en su forma de conductual, de comportarse a diario, que ha cambiado. Hablamos de un cambio gradual, también no quiero que se entienda que se debe de cambiar de un día para otro. Esto es un cambio gradual, el pecado, el pecado remanente siempre permanecerá en la carne, al menos esto hasta que moramos. Sin embargo, sí se nos dan las habilidades, el Espíritu Santo dota al creyente de la suficiente fuerza, de la habilidad para poder ir dejando el pecado remanente. Y aunque será una batalla constante, será una batalla que se va a librar a diario los 365 días del año hasta el día que Dios nos llame, no podemos decir que no tenemos armas suficientes para poder librar la batalla cada día a día. Y en base a eso estaremos viendo algunos puntos que nos ayudarán a poder vivir una vida santa, a tener esa comunión constante con Dios, porque nosotros al estar, al ser santificados, purificados, tenemos ese privilegio, esa dicha de tener esa comunión con Dios el Padre. Bien, pero antes de continuar, quisiera regresar un poco al versículo, nuestro texto base, que es Primera de Pedro, y que analizamos un poco este versículo, sobre todo lo que le llamaremos nuestro versículo o frase clave, que es la siguiente. La frase clave del versículo, que es Primera de Pedro, es toda vuestra manera de vivir. Esto implica que no solamente nos dirigiremos o no solamente viviremos en santidad en algunos lugares, sobre todo, por ejemplo, es muy común que nuestro comportamiento cambie cuando vamos a reunirnos, mostramos a veces nuestra mejor cara, pero con nuestra familia, en nuestro entorno laboral o estudiantil, a veces realmente tendemos a ser diferentes y no reflejamos lo que realmente somos, o más bien nos comportamos como realmente somos, y en el ámbito de la iglesia, en la reunión con los hermanos, a veces olvidamos esa parte. Por eso Pedro es muy enfático en que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, o sea, no solamente en un ámbito. Esta santidad debe ser ejercitada, debe ser aplicada en toda la manera o en todo nuestro diario vivir. En todas en nuestras actividades debemos de ser santos. ¿Esto qué implica? Que nuestro vocabulario, nuestra forma de conducirnos a los demás, nuestra forma de actuar debe ser completamente diferente. Claro, y insisto un poco siendo redundante, esto solamente es una capacidad o habilidad que tiene aquel que ya fue o aquel que ha nacido de nuevo. Un ejemplo muy claro, conozco hermanos en Cristo que he sido testigos de su transición de ser un cadáver espiritual a ser nacidos de nuevo, y he notado un cambio radical o diferente, por ejemplo, a la hora simplemente a la hora de conducir. No sé cómo sea allá en Guanajuato, pero al menos en San Luis, pues realmente tenemos una cultura vial, yo diría que más que mal, pésima, y soy testigo de que tengo un hermano en Cristo que a la hora de conducir, antes de que naciera de nuevo, pues siempre se enojaba, siempre iba pitando, siempre se las hacía de pleito cuando se le atravesaban, cuando una persona en el carril de alta iba lento, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre era hacer coraje, siempre era enojarse. Y fui testigo de ese cambio cuando Dios le da la oportunidad de nacer de nuevo, cuando Dios lo reviste de santidad a través de su Hijo Jesucristo. Realmente su cambio a la hora de hacer esa misma actividad de ir manejando, pero ahora revestido de esa nueva naturaleza, su comportamiento fue un cambio completamente drástico. No fue un cambio de un día para otro, también quiero ser claros, como hace un momento lo comenté. No fue un cambio radical así de que el día siguiente ya no se comportaba igual.
pero fue tan gradual que mucha gente, para muchos fue notorio ese cambio. O sea, estoy hablando de algo tan fortuito, de algo tan banal como es lo conducir, o para algunos no, para algunos el conducir es un oficio muy bueno, pero vemos ese cambio, ese impacto en esa actividad que realiza el hermano que les comentaba. Bueno, igual, en la vida diaria, en nuestros hogares, con nuestros padres, hermanos, esposa, esposo, hijos, eh, con nuestros compañeros de escuela, con nuestros maestros, con nuestros jefes, que a veces es con los que más batallamos, nuestro comportamiento sí debe ser diferente, sí debe reflejar esa manera santa de vivir, eh, esa manera que demuestre que nosotros somos diferentes por simplemente el hecho de haber nacido de nuevo. Bien, ahora pasemos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos vivir en santidad? O sea, un hermano que ha nacido de nuevo, nosotros que hemos nacido de nuevo, nos debemos de responder esta pregunta. Y realmente la respuesta es más simple de lo que parece. Realmente no hay nada escondido en la Biblia. Sin embargo, a veces lo que olvidamos es ponerlo en práctica. Lo primero que nada es estudiar y aplicar la palabra de Dios. En pocas palabras, ponerla en práctica. ¿Cómo sabemos cómo conducirnos ante los demás de manera bíblica si no leemos el manual, la instrucción de cómo hacerlo ante nuestras autoridades, con nuestros hermanos en Cristo o en cualquier lugar en el que estemos? La Biblia está llena de instrucciones, la Biblia está repleta de maneras de cómo vivir una vida santa, una vida consagrada al Señor. Sin embargo, si no la estudiamos, obviamente no vamos a saber qué es lo que dice. Por otro lado, podemos estudiarla, pero no aplicarla. Entonces, son ambas situaciones, es tanto estudiarla como el aplicarla, es lo que nos permitirá o lo que nos ayudará a reflejar una vida de santidad, una vida de oración constante. Hemos tenido varias eh, clases con nuestro hermano Miguel sobre la oración, y en base a las clases que hemos podido aprender que Dios escucha a los que son ya sus hijos, a aquellos que ya ha justificado a través de su Hijo Jesucristo, y que la oración es para estar en comunión con Él, para agradecerles y para también hacer peticiones, para pedir consuelo y tener una relación completamente íntima con nuestro Señor. Eh, esto nos permite eh, ejercitar y tener esa vida continua, de saber que realmente nosotros tenemos una comunión diaria y real con Dios. Para el que no es creyente, sabemos y entendemos que la única oración que Dios de cierta manera escucharía y sobre todo actuaría es aquella oración de arrepentimiento para que pueda ser perdonado por sus pecados. Pero tener una vida de oración constante sin duda nos ayuda a rendirle cuentas a Dios sobre nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas, y eso también nos motiva a tener una vida constante de santidad. No, realmente no me imagino yo un cristiano que esté viviendo en la carne, que diga que ha nacido de nuevo, que no practique la santidad, que no estudie ni lea la Biblia, eh, si su comportamiento no refleja esa vana manera ese cambio, o sea, y siguen esa vana manera de vivir, pues para empezar yo creo que tendríamos que catalogarlo como un no cristiano, o sea, una persona que ha escuchado posiblemente o no haya entendido bien todavía o lo que es lo que se trata del evangelio y las buenas nuevas, por lo cual no puede mostrar esa capacidad, al contrario, tiene una incapacidad de mostrarse santo porque su naturaleza no ha cambiado. Pero quiero exhortar en este momento, mis hermanos en Cristo, a los que han nacido de nuevo, a esforzarnos a vivir en santidad. Analicemos nuestras vidas al terminar la noche que Dios en su misericordia nos da la oportunidad de meditar en las noches. Pensemos y analicemos nuestro comportamiento, cómo fue bueno, fue malo, y no que
estar solamente viéndonos a través de nuestros ojos, sino platicarlo, meditarlo con Dios a través de la oración, que Él nos demuestre nuestros defectos. El rey David bien lo decía, que él pedía perdón por sus pecados que ha cometido consciente o inconscientemente. A veces nosotros inconscientemente, por tanta práctica que hemos cometido a través de la vida, omitimos o catalogamos algo como no pecador, aunque a Dios sí le ofende. Debemos de pedir y agregar eso a nuestras oraciones para que nuestra vida sea purificada todos los días. Es como aquella agua sucia que pasa a través de un filtro. Poco a poco se filtra, primero algo turbia, pasa por otro filtro y cada vez va pasando a través de filtros hasta que queda completamente clara. Y aunque queda clara, aún así no está libre de microbios o de parásitos. Toda tiene que ser reprocesada para eliminarlos y hacerlo agua potable. Así debe ser nuestra vida. Todos los días mirándonos en el filtro de la palabra de Dios, del comportamiento de Jesús y compararnos. Sin duda nunca llegaremos a ser igual como nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo seremos. Pero sí tenemos que tender a ser como Él. Debemos de evitar todo lo que nos aleja de Dios, porque el pecado sin duda lo que hace es alejarnos completamente de Dios. Debemos ser conscientes de nuestras debilidades, debemos de tener bien presentes en qué áreas somos débiles, debemos de estar completamente racionales, en qué parte flaqueamos, en qué parte fallamos constantemente. Y esas debilidades traerlas a los pies de nuestro Señor y pedirle fortaleza. Debemos de someternos a Dios, solamente a Él. Pues nosotros podemos leerlo en Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto sin duda es decir, solamente tengo un amo y mi amo es el Dios de Israel. Si yo me someto a Él, yo seguiré sus reglas, yo seguiré lo que Él demanda de mí. Y cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga ese momento de debilidad, si nosotros nos sometemos a nuestro Señor, saldremos bien librados. Por el contrario, si aún somos débiles, si seguimos titubeando, jugando con el pecado, es muy, muy probable que tendamos a caer en el pecado y venga un descalabro o un revés para nosotros. Con esto no quiero decir que tú, mi hermano, cuando peques o mi hermana, cuando caigas bajo el pecado que sea, pues vas a perder tu salvación. Si eres salvo, si eres verdaderamente una persona salva, no perderás tu salvación, pero sin duda debemos de esforzarnos y incluso podríamos dar un mal ejemplo ante los demás de lo que es ser un verdadero cristiano. Por lo cual debemos estarnos revistiendo de santidad a diario, constantemente, para evitar ese tipo de acciones o comportamientos que sin duda reflejan que no estaríamos viviendo como Dios lo requiere. Y por uno de los últimos puntos, mis hermanos, es amar y servir a los demás. La santidad o la vida santa que llevamos no se trata nada más de vivirla vanamente solamente en las iglesias o en la iglesia donde nos congreguemos. La vida santa se refleja a diario en todo momento. ¿Cómo lo podemos reflejar? Se refleja en cómo tratamos a los demás, mayormente a nuestros hermanos en Cristo. ¿Se ha preguntado usted cómo trata usted a su hermano o su hermana en Cristo? ¿Cómo le gustaría que fuera tratado? Bueno, si vamos a Mateo 22, 37 al 39, repito, Mateo 22, 37 al 39, hay unas palabras de Jesús que sin duda van a ilustrar el punto que quiero exponer. Daré lectura. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos mandamientos. Estas palabras que nos da nuestro Señor Jesucristo es de poder, primeramente, de amar a nuestro Señor
Pero ese amor, esa fe solamente viene para el creyente, no para el hombre natural. Una vez que nosotros eh, hemos nacido nuevo, tenemos esa habilidad y esa responsabilidad de hacerlo también. El segundo mandamiento es hacerlo con nuestros hermanos en Cristo. Debemos de amar. Ahora debemos de preguntarnos, ¿qué significa amar a mi prójimo? ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? ¿Estoy yo pendiente de cómo está mi hermano o mi hermana? Eh, Le pregunto si necesita algo, si quiere que ore en algo, en un área específica en su vida. Si yo me siento mal, tengo la confianza de ir con un hermano, con una hermana para que ore por mí. Si el día de mañana atravieso o paso por una necesidad física, económica, tengo la confianza, de poder pedir ayuda a mis hermanos. Eh, Existe en ellos ese amor, que realmente me dé esa confianza para poder yo, pedir el socorro en el momento que así lo requiera. O yo doy esa confianza a mis hermanos para que puedan acudir en mí en el momento de la prueba. Sin duda, todos hemos pasado por diferentes tipos de pruebas. Recuerdo que yo duré, cuando fue la pandemia, yo duré aproximadamente 1 año o 8 meses sin trabajo. Fue un momento difícil, yo teniendo un hijo pequeño, él todavía usaba pañales. Obviamente, los que somos padres sabemos que obviamente nuestros hijos pues requieren comer, requieren la vestimenta diaria. Cuando es un bebé, bueno, pues requiere un cuidado un poquito más delicado por cuestiones de que todo se mete a la boca, de que se enferman constantemente, eh, por los cambios de temperatura. Entonces fueron tiempos difíciles donde mi hijo estaba muy pequeñito, usaba pañales, se me enfermaba muy seguido, tenía que llevarlo forzosamente al pediatra porque con los doctores de la CIMI, como le llamamos comúnmente, donde normalmente yo voy, pues realmente no me daban el resultado para un bebé. O sea, yo sí requería llevarlo con un especialista y sabemos que al menos aquí un especialista, pues la consulta tiene un costo y más los medicamentos es otro costo. Yo con un año, 8 meses sin trabajar, realmente fueron momentos muy difíciles, momentos de prueba. Y yo recuerdo que yo recurría a la iglesia, al hermano Miguel, siempre estaban en oración y créanme que eso de alguna manera me confortaba muchísimo, porque en esa etapa de prueba realmente a veces a uno se le van las ganas de orar, a uno se le van incluso hasta las ganas de vivir en santidad, pero siempre la iglesia es la que te sostiene, tus hermanos son los que te sostienen con sus oraciones, con sus palabras de aliento, de ánimo, en el momento que tú dices, o ya no sientes fuerzas para seguir, ya te sientes triste, te deprimes, es la iglesia la que te da el soporte. Le agradezco mucho a mi Señor y a ustedes como iglesia que realmente en ese tiempo ustedes estuvieron velando por mí, por mi persona, y sus oraciones que realmente fueron de mucho, mucho, mucho alivio. Y es así como realmente se demuestra el amor. El amor no solamente es decirle a alguien te amo o como le podemos decir a nuestras esposas, esposos, hermanos, hijos, padres, decirles que los amamos. No, el amor no se expresa con palabras, se expresa más con acciones, con situaciones que realmente reflejen ese verdadero amor. Entonces, cuando nosotros demostramos que andamos en ese amor, es un mandamiento que estamos cumpliendo y al vivir ese mandamiento también estamos viviendo en santidad. Es como un efecto dominó. Una cosa va derivando en otra y en otra y en otra y así constantemente. Por lo cual les pido que practiquemos este mandamiento como hermanos en Cristo que somos. Por último, mis hermanos, debemos de confiar en Dios y ser dependientes de su gracia para vivir una vida santa. Como lo vemos en Filipenses 4 al 3, 4, perdón, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin duda, vivir en santidad no es una tarea fácil. Por eso tenemos la necesidad de estar dependiendo de Dios completamente. Y recapitulando, ¿cómo vamos a depender de Dios? ¿Qué debemos de hacer?
estar en lectura de su palabra, estar en práctica, estar en oración constante, estar en comunión con nuestros hermanos también, así como tenemos una comunión con Dios, tener esa comunión con nuestros hermanos, que ellos sepan y sientan esa confianza de poder practicar, de poder pedir ese auxilio, esa ayuda cuando se requiera. Vivir en santidad es vivir o ser apartado del pecado. Por lo tanto, mis hermanos, aquí una exhortación es esforcémonos por vivir fuera del pecado, esforcémonos por vivir en santidad. Cada uno de los presentes sabemos o debemos de reconocer nuestras flaquezas. Para algunos será la televisión, para algunos será el chisme, para algunos es la pornografía, para algunos es el alcohol. Cada quien tiene una lista diferente en la cual es débil. Nosotros debemos de trabajar en esa debilidad, cada vez hacerla más débil, y fortalecernos en la palabra, en el ejercicio de la palabra de Dios, para poder tener una vida que le agrade a Él. Cualquier pecado que estemos cometiendo será un pecado que siempre nos alejará del Señor. Y nos alejará y nos alejará. Aquel como el barco que cada vez se acerca de la orilla en tiempo de tormenta y que le es difícil regresar. Y estando en medio de la tormenta nos preguntamos qué he hecho, que incluso a veces cuestionamos incluso a Dios, que no soy tu hijo, sin siquiera reaccionar o pensar o en meditar realmente qué hemos hecho para llegar hasta ese punto. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios nos bendiga y nos guarde en nuestro camino de regreso a casa o a donde quiera que se dispongan a ir al día de hoy. Nuevamente, esforcémonos por vivir una vida santa para poder seguir agradando, no a los hombres, porque sin duda vivir una vida para al ojo humano, al hombre natural, es incluso algo ridículo, pero para Dios es algo que realmente nos demanda y sin duda lo aprecia. Para terminar, hagamos una oración. Señor y Padre nuestro, te agradezco, Señor, por la oportunidad que me diste de poder compartir este pequeño mensaje. Te pido que todos y cada uno tomemos las palabras y las podemos poner en práctica, que tomemos tus mandamientos, que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en nosotros, que nos des esa capacidad de poderla ejercitar, Padre, y que nosotros también tomemos nuestras propias responsabilidades, Señor, para poder vivir una vida santa. Ayúdanos, Padre, exhórtanos a poder alejarnos del pecado que nos esté atormentando y que podamos dejar cualquier actividad, cualquier comportamiento que lejos de agradarte te ofenda. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.